Hola, ¿qué tal? Soy el profesor Diego y vamos a trabajar el día de hoy, la semana 33, día 3, que es interpretamos información sobre la violencia contra las mujeres empleando porcentajes. Este es para los alumnos del segundo año de secundaria. ¿Sí? A ver, el propósito de las clases de estas semanas es lo siguiente, que podrás establecer relaciones entre datos y transformarás en expresiones numéricas que incluyen porcentajes y expresiones fraccionarias o decimales. Expresarás con diversas representaciones tu comprensión sobre el porcentaje, emplearás y combinarás estrategias y procedimientos diversos para realizar operaciones con porcentajes, plantearás afirmaciones sobre las situaciones de porcentajes y las justificarás usando propiedades de los números y operaciones. A ver, muy bien, acá tenemos lo siguiente. Sí, perfecto. Situación número 1, miren. El Programa Nacional contra la Violencia Familiar y Sexual del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables se encarga de diseñar y ejecutar acciones y políticas de prevención en el marco de la Ley número 30364, Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar. El Programa Nacional contra la Violencia Familiar y Sexual, a través de su servicio de atención denominado Centro de Emergencias Mujer, genera información estadística que permite conocer la demanda de atención de las personas afectadas por la violencia. En su sitio web publicó la infografía sobre casos atendidos por los centros de emergencia mujer según el tipo de violencia durante los periodos marzo de 2019-2020. Asimismo, en el periodo de enero a marzo del 2020, el porcentaje de mujeres atendidas por el SEM fue de 86%, mientras que el resto fueron atenciones a hombres, igual a lo registrado en el mismo periodo del año anterior. Según la información presentada en la infografía, responde a las siguientes preguntas. Muy bien, acá tenemos unos datos muy interesantes y muy importantes acerca de lo que es el SEM. ¿No es así? El SEM, que es el Centro de Emergencias Mujer. Perfecto. Y nos dan esta infografía que tenemos acá. ¿De acuerdo? Muy bien, nos dice por ejemplo que en el 2019 y el 2020, ambos comprendidos en los mismos periodos, ¿sí? Casos de violencia sexual registran 1293 en el caso de las mujeres y 674 en el mismo periodo en el caso de los varones, ¿no? Ok. Ahora, veamos también lo siguiente, ¿sí? Si sumamos acá, vamos a corroborar lo siguiente. Hay que interpretar esta infografía cuando estamos hablando acerca de situaciones porcentuales. Mírenme, acá tenemos lo de las mujeres, ¿sí? Y vamos a ver qué porcentaje suman. Mira, tenemos 9%, 40%, 50% y 1%. Sumando todo esto, me sale 100%. ¿Sí? Perfecto. Muy bien, acá tengo el 100%. De ese 100%, el 9% viene a ser violencia sexual, que son 1293. ¿De acuerdo? Ahora, de eso, el 40% viene a ser 5834. ¿Sí? Del 50% que es violencia psicológica son 7207. Y el 1% que es violencia económica patrimonial sería 86 personas. ¿Sí? Sumando toda esta cantidad de personas nos sale que en este caso tenemos a 14.420, y del mismo modo acá si sumamos los porcentajes también sale 100 y sumamos todos la cantidad de personas, en este caso que tenemos acá para el año 2020 es de 6.155. ¿Sí? Muy bien. Entonces hay que interpretar, hay que tener bien en claro esta situación. A ver, pasamos a las preguntas. Acá tenemos la ficha un poquito más reducida y pasamos a la pregunta. Dice, ¿qué tipo de violencia contra la mujer el porcentaje se ha incrementado y justifica tu respuesta? ¿Qué tipo de violencia contra la mujer el porcentaje se ha incrementado y justifica tu respuesta? Muy bien, vamos a ver. Tenemos que ver entonces lo que son incrementos, ¿no? Incrementos. Y creo, si nos podemos dar cuenta, el porcentaje que se ha incrementado fue la violencia sexual, miren, ¿no? Porque vemos acá, del 9% pasó al 10%. Si bien es cierto, las cantidades son diferentes, ¿sí? Es decir, la cantidad de personas afectadas es diferente, claro que sí, es diferente. Sin embargo, porcentualmente hablando, es decir, en la comparación con el total que ya hemos hallado anteriormente, es al 10%. Entonces, mírenme, acá fue el 9%, acá fue el 10%. ¿Porcentualmente se ha incrementado? Sí, se ha incrementado en un 1%, pero son menor cantidad de personas. Ahora, si se dan cuenta, por ejemplo, en violencia física se ha reducido, del 40% pasó a un 39%. En violencia psicológica están iguales, ¿no? 50% y 50%, y violencia patrimonial económica es del 1% y 1%. En pocas palabras, el único que había incremento es de violencia sexual. Por lo tanto, ¿no? Se ha incrementado en violencia sexual, pues el periodo 2019 fue del 9% y el periodo de 2020 fue del 10%.
que a pesar que las cantidades dicen lo contrario, esto se deduce porque el número de casos fue menor en el 2020 que en el 2019, pues la cantidad de mujeres víctimas es menor que en el 2020 que en el 2019. Ahora, B, segunda pregunta. De la infografía podríamos interpretar que la cantidad de mujeres que sufrieron violencia psicológica, ojo, violencia psicológica, estamos aquí, ¿sí? Violencia psicológica, estamos acá, ¿de acuerdo? Perfecto. Ahí está. En los años 2019 y 2020, ¿es la misma o hubo algún progreso con su erradicación? Argumenta tu respuesta, ¿sí? Podríamos interpretar que la cantidad de mujeres que sufrieron violencia psicológica en los años 2019 y 2020 es la misma o hubo algún progreso en su erradicación. Argumenta tu respuesta. Muy bien, vamos a ver. Ojo, acá me estaban hablando de, podemos interpretar que la cantidad, acá me habla de cantidad, no me habla de porcentaje. En situación de violencia psicológica. Violencia psicológica, cantidad 7.207 y 3.111. Por lo tanto, podemos decir que sí. ¿Sí? Que sí hubo, obviamente, no una erradicación, ¿no? Porque erradicar significa de que no exista violencia, ¿no? ¿Sí? Pero ¿hubo algún progreso? Se podría decir que sí hubo algún progreso, ¿no? Es por eso que podemos decir, por ejemplo, que no es la misma cantidad, puesto que en el 2019 la cantidad de mujeres que sufrieron este tipo de violencia era de 7.207 y en el 2020 fue de 3.111, notándose en los casos atendidos. ¿Han disminuido en el 2020? Por supuesto que sí, como ha ocurrido en los demás casos, en las disminuciones, pero cabe resaltar que el porcentaje es el mismo en cada periodo respecto al total de mujeres. Por lo tanto, podríamos decir de que sí, se ha habido una disminución, pero porcentualmente es lo mismo, ¿de acuerdo? Y aquí me hablan de cantidad. Así que, ¿hubo un progreso? Sí hubo progreso. C. Los porcentajes de mujeres que sufrieron violencia económica patrimonial en los años 2019 y 2020 son los mismos. Si no lo es, justifica la diferencia de las cantidades. Así es lo mismo, ¿no? A ver, mira. Los porcentajes de mujeres que sufrieron violencia económica patrimonial en los años 2019 y 2020 son los mismos. A ver, violencia patrimonial, porcentajes son los mismos. Sí, son los mismos, es 1% y 1%, por supuesto, sí, son los mismos. Ahora, si no lo es, cosa que contrario, no, si lo es, justifica la diferencia de cantidades, ¿no? Ya. A ver, antes que nada hay que ahondar un poquito más. Si bien es cierto, sí, es el mismo porcentaje, ¿ya? Estamos de acuerdo, pero las cantidades son diferentes, ¿ya? Las cantidades son diferentes. Vuelvo a repetir, porque todo se rige en el total. El total de este año registrados, ya lo hemos visto, es diferente al total de registrados en el año 2020. Muy bien. A ver, D. A partir de los datos mostrados en la infografía, ¿consideras que se ha reducido la violencia contra la mujer en el 2019 al 2020? Justificamos la respuesta. Creo que ahí tendremos que vernos el total, ¿no? Según se muestran las cantidades totales, en el periodo 2019 el total de mujeres es de 14.420 y el total de mujeres atendidas en el 2020 es de 6.155, lo cual podemos concluir que sí se ha reducido la violencia contra la mujer, ¿sí? Cabe resaltar también, queridos estudiantes, que esta reducción de más de la mitad se debe a que hubo cuarentena, ¿no? Cuarentena en estos periodos, ¿sí? Es decir, que supuestamente, en teoría, las familias deberían estar en su casa, lo que significa que son 6.155 casos. Podríamos inferir tal vez que esas violencias que se han suscitado es dentro del hogar y que es una cifra muy, pero muy preocupante. Muy bien, sigamos en la letra E. Reflexiona sobre qué acciones podemos implementar para comenzar a erradicar la violencia contra la mujer. ¿Por qué crees que es importante vivir en una sociedad en donde todos y todas tenemos el trato igualitario? Bueno, esta pregunta es reflexiva, por lo tanto yo voy a dar mi punto de vista, ¿sí? Y ustedes pueden dar otro tipo de punto de vista, y totalmente válido, porque las opiniones son válidas, siempre y cuando estén dentro de las buenas costumbres y la ética. A ver, reflexiona sobre qué podemos implementar. Bueno, la importancia radica por el simple hecho de que todas las personas, todos, deberíamos hacer cumplir que tenemos los mismos derechos y las mismas oportunidades, ¿no? Somos personas con los mismos derechos y las mismas oportunidades, ¿no? ¿Sí? Por eso creo que es importante vivir en una sociedad donde todos seamos iguales, ¿no? Ahora, algunas acciones que podemos implementar es, por ejemplo, concientizar por medio de campañas los derechos de las niñas, adolescentes y jóvenes, ¿sí? Sus derechos, que conozca sus derechos. Una persona que conozca sus derechos es poco probable que pueda ser pisoteada o pueda ser vejada, ¿no? O por último,
tiene las herramientas suficientes para reclamar justicia en los cuales se ha sentido vulneradas. Ahora, visibilizar los problemas de la violencia que sufren las mujeres, ¿no? Es decir, visibilizar esos problemas o esas violencias que sufren las mujeres también en el hogar, dentro del hogar, donde supuestamente deberían ser el lugar más seguro para ellas. Y también podríamos decir que practicar desde la escuela el rol de la paridad de género en las acciones dentro de la escuela. ¿No es así? Dentro de una política de paridad de género dentro de las escuelas sería lo ideal. ¿No es así? Es decir, las mismas oportunidades para varones y mujeres, ¿no? Ok. A ver, vamos a ver lo siguiente cuadrito que viene con la siguiente situación. Esta es una situación número 2, miren. Dice, casos atendidos a personas afectadas por el hecho de violencia contra las mujeres, los integrantes del grupo familiar y personas afectadas por violencia sexual en los del SEM a nivel nacional. Total de mujer. Ojo, todo eso estamos hablando de mujeres. Periodo de enero a septiembre de 2020. Ojo, enero a septiembre, ¿sí? Casos atendidos por grupos de edad según cada mes. Enero, el total registrado, bueno, 15.856. De estas personas que han denunciado, de 0 a 17 años son chicas de 17 años, van a ser 3.304. Es decir, de 0 a 17 años, la edad de las denunciantes o de las que han sido atendidas. De 18 a 59 años hay 11.677 mujeres. Y de 60 años a más hay 875 mujeres que han sido atendidas, ¿sí? De todo esto de todo lo que vemos aquí, ¿sí? Ok. Ahora, en febrero había 14.693 casos atendidos, donde había, pues, de 0 a 17 años 3.295 entre 0 y 17 años, 10.591 entre 18 y 59 años y 807 de más de 60 años, ¿no? En marzo, recordemos que en marzo empezó la cuarentena más o menos el 16 o el 18, ¿sí? Se registró 6.919 casos, dense cuenta, ¿no? Es decir, bueno, situación de pandemia, ¿sí? A mitad de situación de pandemia, ¿no? Muy bien, entonces ahí los casos disminuyeron. 1.503 casos, ¿sí? Con respecto de 0 a 17 años. Y 18 a 59 años, 5.053 casos. Y de 60 años a más, 363 casos. Mira bien, en abril, en mayo y en junio no se hubo registrado ninguno. Creo que ahí es cuando hubo cuarentena, ¿no? No se ha registrado por las líneas, tal vez, por una situación muy sencilla, ¿no? Todos estaban en cuarentena y estaban en el teletrabajo, y es muy probable que los servicios de atención hayan estado suspendidos tal vez en ese momento, ¿no? O por último, no han sido todavía estadísticamente corroborados, ¿no? Por eso tenemos acá 0. ¿Sí? No significa que no hubo violencia en esos meses, significa que pudo haber motivos en los cuales no se pudo haber registrado. Hasta que nos pasamos a julio, donde comenzamos ya las fases de reactivaciones, ¿no? Y bueno, pues se comenzaron los trabajos y el total registrado era de 4.823, ¿no? De 0 a 17 años, 1.175, y así con cada uno de ellos, ¿sí? Los totales, en pocas palabras, de enero a septiembre, 52.752 casos. De esos casos, de 0 a 17 años, es decir, entre niñas y adolescentes, 12.202 casos entre niñas y adolescentes, que equivale acá, lo estamos viendo, a 23%, ¿sí? Significa entonces que este 12.202, perdón, es el 23% de este total, de 52.752. Entre las jóvenes y adultas de entre 18 y 59 años, ¿sí? Tenemos un total entre enero y septiembre de casos reportados, 37.610 casos, que vendrían a ser 71% del total. Ahora, entre personas o mujeres de 60 años a más, tenemos un total registrado de 2.940 casos, ¿sí? Es un 6% de la población total o de los casos registrados en ese periodo. A ver, primero, determinar a qué grupo supera el 50% de las personas atendidas. Bueno, creo que visualmente hablando está sencillo que entre estos tres, ¿qué grupo supera el 50%? Creo que está bien claro que es el de jóvenes y adultas, ¿no es así? Es el que supera. A ver, B, ¿la cantidad de niños y adolescentes atendidas es menor que la cantidad de adultas mayores? A ver, cantidad de niñas y adolescentes atendidas, la cantidad de niñas y adolescentes atendidas, acá, es menor a la cantidad de adultas mayores. Ya, acá es un 23% del total y acá es un 6% del total, ¿no? Creo que estamos viendo que por lo tanto, ¿no?
y es más, podemos poner la tabla, ¿sí? Si quieres, acá lo reducimos, ¿no? Niñas y adolescentes, acá está, 12.202. Jóvenes y adultas, 37.610. Y adultas mayores, 2.940. Creo que se observa rápidamente de que niños y adolescentes es mayor a la cantidad de adultos mayores, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Está fácilmente corroborado. Ahora, hemos visto la cantidad, no hemos visto el porcentaje. ¿Por qué? Porque acá me hablan de cantidad. Si me hubieran dicho que el porcentaje es mayor, bueno, también hubiera visto el porcentaje, ¿no? O también podría haber dado el resultado por porcentajes, ¿no? Porque a mayor porcentaje, obviamente, es mayor cantidad, ¿sí? ¿Cuánto es la cantidad porcentual total de personas atendidas en cada grupo? O sea, me están pidiendo cantidad porcentual. No van a ser estas, van a ser estas de acá. Por lo tanto, yo puedo decir que niñas y adolescentes 23%, jóvenes y adultas 61% y adultas mayores sería un 6%. D. Determinar el mayor porcentaje de casos atendidos por grupo. Determinar el mayor porcentaje de casos atendidos por grupo. ¿Qué razones consideras que fueron para hacer el mayor porcentaje? Justifica tu respuesta. Bueno, creo que podemos observar que el mayor grupo fue de jóvenes y adultas, ¿no? Que es un 71%. Las razones pueden ser variadas. Una de ellas podría ser pues que es posible que cada grupo de la población sus denuncias son más constantes, ¿no es así? Además que es posible también que el rango donde en la mayoría empiezan las primeras relaciones estables, es decir, entre los 18 y los 59 años, ¿no? Ahí comienzan las relaciones más estables, incluso la convivencia, y en algunas ocasiones pues el victimario es la pareja sentimental y no necesariamente una persona externa o ajena a ella. Y también puede darse el caso, ¿no es así?, de que muchas veces puede ser también algún integrante del hogar. Otros motivos pueden ser el nivel socioeconómico, la situación geográfica, etc. La E. ¿Qué tan necesarios crees que son los centros de emergencia mujer, es decir, SEM, en el país? ¿Conoces cómo contactarte con uno de ellos en tu localidad? Muy bien, esta es una apreciación personal, ¿no? Son muy necesarios porque ya que brindan un servicio público de asistencia social gratuito de forma integral a las personas víctimas de violencia, además de también que les ofrece una asesoría legal. Ahora, en Lima, por ejemplo, se puede llamar de forma gratuita al siguiente número, que es el 929-193-270, y en Chorrillos, que es más o menos por donde, que es donde yo vivo, se puede ir a la comisaría SEM de la Avenida de los Defensores del Morro, ex Avenida Huayla, número 650, o llamar al número 9904-90027, ¿no? Muy bien, esta es la comisaría a la cual me refiero, perfecto. Eso sería todo por el día de hoy, espero que haya quedado claro. Más que todo hemos interpretado y hemos expresado, nos hemos comunicado de manera matemática el día de hoy y hemos, en este caso, y nos hemos dado cuenta la diferencia que hay entre hablar de cantidad y que hablar de porcentajes, ¿no? Perfecto. Es todo por el día de hoy, nos estamos viendo, un abrazo y saludos.